La batalla contra los encadenados había sido épica, el momento exacto en que el regreso de Diego y Pedro se dio a conocer. En aquel entonces nadie comprendió quiénes eran en realidad. Sus siluetas se confundieron con las de un grupo desconocido. Quizá un nuevo destacamento, tal vez un guardián al servicio de los vampiros rojos. La información incompleta sembró suposiciones y silencio. Pero el enfrentamiento terminó y la muerte de Eloy fue aceptada como un hecho consumado. Algunos pensaron que simplemente había desaparecido, pero el propio Diego fue tajante. Eloy estaba muerto. No había espacio para dudas. Al menos hasta más tarde, cuando el mismo Diego descubrió la verdad. Por eso verlo ahora, de pie frente a ellos, resultó un golpe seco para Dennis. Geo percibió la tensión de inmediato. No era solo hostilidad, era algo más denso, más antiguo. Así que dio un paso al frente interponiéndose con cautela. Supongo que ustedes dos no son precisamente amigos. ¿Estos humanos son enemigos tuyos? Fue entonces cuando Luisa también recordó. Eloy odiaba a los Valdés, y el sentimiento era mutuo. Cuando los encadenados aún existían, muchos miembros de los Valdés habían perdido la vida en enfrentamientos interminables. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo llegaron tan lejos a este planeta? La respuesta emergió de pronto clara y perturbadora. La simulación, aquella que Lorenzo les había mostrado. Mikko había transportado a los Valdés a un mundo distante, lo suficientemente lejos como para que Santoro y Eno no pudieran alcanzarlos. ¡Dennis!, llamó Luisa. Al oír su nombre, Dennis giró el rostro. El gesto fue mínimo pero suficiente. La furia que lo había atrapado comenzó a ceder, como si su mente recuperara el control después de un impulso oscuro y visceral. Sus ojos se encontraron con los del grupo. «Luisa, ¿tú también estás aquí? ¿Qué haces con Eloy? ¿Y dónde está Diego?» Geo arqueó una ceja intentando recomponer las piezas de una conversación que parecía escapársele por completo. ¿Estas personas conocen a Diego? Si son compañeros suyos, entonces no pueden ser enemigos. ¿Tú conoces a mi papá?, preguntó Minnie con genuina curiosidad. Geo se rascó la cabeza atónito. La hija de Diego. Jamás imaginé que conocería a la familia de un ser casi divino. La escena se volvió un nudo de miradas, recuerdos y confusiones cargadas. Nadie tenía todas las respuestas. Nadie estaba seguro de qué paso dar a continuación. Dennis comenzó a avanzar hacia Luisa. Estaba decidido a escuchar qué había ocurrido hasta ese momento. Forzó su mente a dejar la ira en suspenso, aunque ésta seguía latiendo bajo la superficie. No llegó a la mitad del camino cuando una presencia se deslizó frente a él, cortándole el paso. ¿Pensaste que te iba a dejar ir sin más?, le espetó Eloy esbozando una sonrisa que no contenía humor alguno. Sus piernas ya no eran humanas. Se habían afinado hasta volverse delgadas, alargadas, teñidas de un púrpura antinatural. Las extremidades características de un Pensui. La transformación no era solo física. Había algo en su postura, en la forma en que ocupaba el espacio, que anunciaba violencia inminente. Dennis no alcanzó a reaccionar. No hubo tiempo para convocar sus poderes. Apenas un reflejo instintivo. Un pulso de chica recorrió su cuerpo en el último segundo. El puño de Eloy impactó limpio contra su mejilla. El golpe lo arrancó del suelo lanzándolo por el aire, y fue Neko quien lo atrapó antes de que cayera. El mundo de Dennis vibró, no solo por el impacto físico, sino por la humillación ardiente de haber sido sorprendido de esa manera. ¡Maldito!, gritó uno de los Valdés desde un costado y se desató el caos. Un rayo surcó el aire seguido de inmediato por una avalancha de ataques. Los Valdés descargaron sus habilidades sin contención apuntando todos a Eloy. Debo agradecerte, Tarim. Esos cristales de nido me vinieron muy bien, dijo Eloy con calma inquietante y alzó las manos. Su sombra se expandió elevándose como un muro deteniendo los ataques en seco. Al ver esto, varios de los Valdés se lanzaron hacia adelante, y Dennis, aún sostenido por Neko, tensó el cuerpo preparándose. «Cálmate.
Dennis le rugió una respuesta. «¡No! ¡Este es mío!». Se lanzó al frente, pero en su interior algo se reacomodó. Una transición silenciosa y precisa. La conciencia cambió. El control pasó a otras manos. Víctor. «¿Qué está pasando? ¿No se supone que estos humanos son aliados? ¿No eran tus amigos?», preguntó Tarem a Luisa con la voz cargada de alarma. «Ellos dos tienen una historia complicada. Sea como sea, tenemos que detenerlos». Su mente trabajaba con urgencia. Sabía que Eloy no podía dañar a la familia Talen. Su existencia misma lo obligaba a protegerlos. Sin embargo, esa restricción no incluía a los Valdés. En la primera línea de combate, Víctor activó una habilidad de agua y generó una ola que a su vez cubrió con el segundo estadio del chi. Podía sentir que ese muro de sombra no tenía nada de eso, que no vibraba como la de Diego, y eso la hacía vulnerable. El agua avanzó y partió la sombra en dos, abriéndose paso con violencia contenida. Eloy mantuvo la calma. «Impresionante, pero no tienes idea de lo que soy capaz ahora». Entonces emergió algo más. Eloy había invocado a un Dalki. 4 púas sobresalían de su cuerpo. Una elección precisa, calculada. Había suficientes personas ahí que habían visto uno antes. Eloy solo tuvo que hurgar en sus recuerdos para extraer la imagen y traerla a la realidad. El Dalki rugió y se movió de inmediato balanceando su brazo para dar un golpe brutal dirigido a Víctor. Este se agachó en el último instante, sintiendo el aire partirse sobre su cabeza, mientras el puño solo encontraba vacío. «Héctor, te toca a ti», pensó y entregó el control del cuerpo. La expresión en su rostro se transformó por completo y las manos se encendieron en llamas. Como el agua antes, estaban embebidas de chi. Los puños de Héctor avanzaron y se hundieron en el estómago del Dalki con un golpe seco y contundente. La criatura se encorvó ligeramente sorprendida no solo por el dolor, sino por la fuerza precisa que había atravesado su resistencia. Luisa miraba todo con una mezcla de asombro y alarma. «Se han vuelto más fuertes. Golpear así a un Dalki de 4 púas sin siquiera sudar». Pero Eloy no era alguien que se rindiera fácilmente. Su mente barajaba varias posibilidades. Podía atacar a los Valdés, usarlos como escudos vivientes. «Eloy, detente. Dennis, deja de atacar», gritó Luisa de repente con la voz cargada de urgencia. Ninguno de los dos pareció escucharla. Eloy ya se preparaba para invocar algo aún más peligroso, manteniendo la sombra como escudo y las piernas del Pensui listas para moverse con velocidad. Luisa sintió el impulso de intervenir en la pelea, de lanzarse, pero la duda la frenó. «Oigan, ¿no escucharon a la muchacha?». La voz de Geo irrumpió con autoridad. Su cuerpo brillaba con poder y en un instante estuvo junto a Eloy. Su brazo ya se encontraba en pleno movimiento, dirigido directo al torso de su enemigo. «¡Les dijo que paren!». Eloy intentó huir usando sus piernas transformadas mientras alzaba la sombra una vez más para bloquear. Pero aquello no era un golpe común. La energía celestial de Geo estalló al contacto, atravesó la oscuridad sin resistencia y lanzó el cuerpo de Eloy contra la pared, que cedió de inmediato arrojándolo al pasillo exterior. «Ahora te toca a ti calmarte», bramó Neko y su mano brilló del mismo modo. El impacto contra el cuerpo de Héctor lo envió atravesando la pared opuesta, arrancándolo de la escena con violencia abrupta. En ese instante los Valdés detuvieron todo. Las habilidades se disiparon. Las posturas de combate se relajaron. El silencio cayó pesado, cargado de advertencia. «Bien», dijo Geo girando sobre sus talones para mirar a todos. «Basta. Esto se acaba ahora mismo. Si alguno, el que sea, vuelve a intentar algo, saldrá volando también». Eloy fue el primero en incorporarse. Su expresión estaba torcida por la ira, pero también por una comprensión amarga. «Estos malditos alienígenas me toman por un idiota. Ya veo. No debería preocuparme tanto por dañar a los que me rodean. Debería concentrarme solo en deshacerme de todos ustedes». Ahora sí, Luisa dio un paso para quedar frente a él. «Detente de una maldita vez. Esto no sirve para nada. ¿Qué sentido tiene pelear contra los Valdés aquí? Si insistes en seguir peleando con Dennis, entonces yo misma voy a intervenir. Y sabes que no puedes pelear contra mí.
Cerca de ellos, Nalia y Tarem también parecían dispuestos a sumarse a una pelea. Eloy se vio obligado a evaluar la situación con frialdad. No podría ganar, y desperdiciar energía no tenía sentido. «Está bien, me rindo», dijo con desprecio. «Pero no renuncio a acabar con los Valdés. Solo lo estoy poniendo en pausa». Cuando Dennis tuvo de nuevo control de su cuerpo, logró ponerse de pie. Inclinó la cabeza hacia Luisa en señal de agradecimiento. Había cansancio en su gesto, pero también algo más profundo. Una decepción difícil de ocultar. «Este no era el reencuentro que esperaba. Así que dime, por favor, ¿qué están haciendo ustedes aquí?» Los Valdés habían recibido la orden de retirarse temporalmente a la sala de entrenamiento o al comedor, dispersándose con cuidado para evitar que la tensión latente terminara estallando. El resto se reunió en una de las amplias salas de recepción, un espacio demasiado grande para el silencio incómodo que lo llenaba. Eloy y Dennis se miraban con odio contenido, pero parecían comprometidos a no volver a enfrentarse, al menos por ahora. Geo fue el primero en romper el silencio. «Primero que nada, quiero disculparme por el golpe que te di. Necesitaba poner fin de inmediato a la pelea». «¿Eloy era tu nombre?» Eloy, mirándolo con hostilidad latente, asintió. La gran preocupación de Geo, en realidad, era el lugar a donde lo había mandado tras romper la pared, la biblioteca. Era una de las incorporaciones más recientes desde que había asumido el liderazgo, un proyecto personal, casi íntimo. Después de todo, él quería ampliar el conocimiento disponible, explorar temas que fueran más allá del único propósito que los Amariak habían tenido durante generaciones: escalar la torre. «Es irónico. Tú y yo terminamos causando más destrozos que nadie», le dijo Neko. Geo abrió la boca para decir algo más, pero justo en ese instante Dennis se puso de pie. La impaciencia pudo más que él. «Estamos todos muy confundidos, Luisa. ¿Vinieron a buscarnos?» «No, vinimos a pedir ayuda». Dennis ladeó la cabeza intrigado. Luisa suspiró profundo. ¿Por dónde empezar? Era abrumadora la tarea de poner a todos al día, pero lo hizo hablando pausadamente y eligiendo sus palabras con cuidado. Cada revelación fue un golpe para Dennis, algo que le exigía sacudir la cabeza en confusión y desconcierto. Pero lo peor de todo fue lo que Luisa dejó para el final. ¿Cómo que su heroísmo fue trasladado a José Eno? ¿Quién podría creer eso? Cálmate, Dennis, por favor. Es así. Pocos recuerdan a Diego. Los demás no saben quién es. No conocen sus sacrificios, todo lo que ha dado. Pero, ¿Pedro? ¿De todas las personas en este universo, Pedro lo ha olvidado? Me parece imposible. Justamente, toma ese hecho y dale la importancia que tiene. Date cuenta del enemigo que enfrentamos. Alguien que puede borrar recuerdos y modificar memorias. El único límite parece ser la distancia, por eso tú recuerdas la verdad. Dennis continuó negando levemente con la cabeza. Estaba sobrepasado. Luisa avanzó hacia él y le buscó la mirada. Escúchame bien. No sabemos cuándo regresará Diego, pero no podíamos quedarnos más en el planeta Mermerial. Por eso vinimos, a buscar ayuda y pensar cuál debe ser nuestro siguiente paso. Dennis le tomó las manos con delicadeza y en medio del caos, la confusión y la congoja, la amistad que los unía apareció. No puedo creer que todo esto haya pasado mientras estábamos lejos, mientras estábamos atrapados en este planeta. Y Miko, lo están usando su poder como si fuera una maldita batería humana. Su mandíbula se apretó con violencia, temblando de rabia contenida. Ya conoces a Diego. No se detendrá hasta salvarlo. Soltando con delicadeza sus manos, Luisa giró hacia Geo. Tú eres el líder de este planeta, ¿verdad? Uno de ellos, sí. Dominic Santoro y José Eno están recorriendo el universo. Capturan planetas, destruyen raza tras raza, los esclavizan.
y tarde o temprano van a llegar a esta zona del espacio. Es solo cuestión de tiempo. Por eso necesitamos unirnos en su contra, armar un ejército lo más numeroso posible. Así que les quiero preguntar, ¿están dispuestos a hacerlo? Geo y Dennis se miraron. No hubo dudas ni vacilaciones. La decisión ya estaba tomada desde antes que la pregunta fuera formulada. Por supuesto, los Amariak lucharemos contra los invasores. Y más si Diego Talen es el líder de la alianza. Luisa respiró aliviada, pero inmediatamente la expresión de Geo se endureció. Necesitamos una estrategia. Si es como dices, si el enemigo podría atacar en cualquier momento. Luisa asintió. Sin más demoras comenzaron a compartir sus fortalezas uno a uno. Después hicieron lo mismo con la información que tenían sobre el enemigo. Cada dato se sumaba al anterior formando un esquema incompleto pero cada vez más claro. Luisa puso en palabras la conclusión a la que llegaron. Eno y Santoro no saben que Diego salvó a los Mermerials. Tampoco saben que está trabajando con los Pensui y ahora con los Amariak. Vendrán aquí creyendo que se trata de otro planeta más para conquistar. Esa es la única ventaja que tenemos. Dennis empezó a ver una luz de esperanza. Un plan que podría funcionar. Claro. Durante el ataque nosotros haremos lo posible por resistir. Si se concentran aquí, su atención no estará en Miko. Entonces enviaremos un equipo pequeño, rápido, capaz de infiltrarse y sacarlo de allí. Y una vez libre, Miko puede usar sus poderes para volver todo contra Santoro y Eno. Salvar a Miko es la clave. Será lo que defina esta batalla. Luisa asintió y no pudo evitar que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. Mientras tanto, en otro punto del universo, sin que ellos lo supieran, Diego aún tenía 2 asesinos de dioses más por derrotar. Pero viajar mediante la energía celestial de Mundus era perturbador. No se parecía en nada a los teletransportadores. No había precisión ni control. Era como si su cuerpo entero fuera arrastrado a la fuerza, atrapado en una corriente que no le pertenecía. Una atracción invisible que ignoraba su voluntad. ¿Existe una forma de contrarrestar esto? Tenía que existir. Por ahora le convenía para que Mundus lo llevara a donde necesitaba ir. Pero ¿qué pasaría cuando tuviera a un celestial de enemigo? Bastaba con disgustar a uno para ser arrojado a cualquier rincón del universo, lejos de todo aquello que deseaba proteger. Tal como Isolda ya había hecho con él. El último asesino de dioses había logrado neutralizar por completo la energía celestial. No puede ser una excepción irrepetible. Tal vez ¿la sombra pueda ayudarme? Nunca había intentado usarla durante un traslado. Siempre había contenido sus poderes por temor a interferir con el proceso. Quizá allí había algo que explorar. Cuando llegara el momento, cuando la luz blanca que lo había dañado empezó a disiparse, pudo ver el nuevo mundo al que había sido trasladado. El suelo bajo sus pies era duro y seco. Tierra estéril. Dio un par de patadas leves contra la superficie. Hacía calor, aunque por suerte no era insoportable. Al alzar la vista, el entorno empezó a resultarle inquietantemente familiar. Las formaciones, la aridez, el aire cargado. Eran demasiadas coincidencias. Este es un planeta por donde pasó el Fénix, ¿cierto? En el pasado, hace mucho. Me doy cuenta de su efecto. Nada podría sobrevivir aquí. Mundus sonrió apenas y asintió. Pensé que sería conveniente ir a un lugar deshabitado, sin vidas y, por sobre todo, sin dioses observándonos. Así podremos charlar tranquilamente. Diego miró a Mundus con desconfianza desnuda. ¿Charlar? Inmediatamente Diego desplegó su sombra haciendo que se elevara a sus espaldas varios metros. Bramaba amenazante y lista para luchar. Mundus alzó una mano sin sobresaltos. Tranquilízate. Lo digo en serio. No tengo intención de luchar contigo ni de hacerte daño. Necesitamos hablar sobre el trato que hicimos. Diego frunció el ceño. Redujo un poco su sombra para que quedara a la altura de sus hombros, pero no la desactivó del todo.
No hay nada más que hablar. Acordamos algo y espero que no pienses faltar a tu palabra. Claro que no. Son muchas cosas, Diego, pero tengo palabra. El orden de los celestiales se sostiene sobre eso. Sin promesas no hay confianza. Pero hay algo que debes entender. El acuerdo es únicamente entre tú y yo. Te permitiré conservar la armadura que forjemos. Pero si los antiguos llegaran a enterarse, jamás lo aceptarían. Yo no asumiré ninguna responsabilidad y negaré haber hecho este pacto. Diego lo miró de arriba a abajo estudiándolo. La esconderé de los demás celestiales. No la usaré ante ellos, y listo. Mundus dio un paso hacia él. Diego pudo ver un temblor en sus párpados, una oscuridad profunda apoderarse de sus ojos. Más te vale, Diego. Si los celestiales te parecemos enemigos formidables, es porque no has conocido a los antiguos. Les temes. Mundus se incomodó de inmediato. Había revelado más de lo que quería. Todos le tememos a algo. Diego pensó en Primo Immortus. Si los antiguos tenían algún miedo, debía ser él. Entiendo. Pero si yo guardé en secreto que tú me diste la armadura, tú debes guardar otro secreto a cambio. Mundus pestañeó varias veces, desconcertado. ¿De qué hablas? En estas 2 batallas que vienen, cualquier poder que yo muestre no lo revelarás a nadie. Sé que eres el mensajero. Sé que debes informar a los antiguos lo que pasa, pero no quiero que sepan lo que puedo hacer al margen de la armadura. Ya has llamado su atención, Diego. Ya te están mirando. Con más razón, no quiero que tengan más información sobre mí de la que ya tienen. Me pides ir en contra de mi naturaleza, mi rol en el universo. Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Porque hay algo que noté con los asesinos de dioses que ya enfrentamos, Mundus. Algo que te guardaste. Mundus no dijo nada más. Simplemente lo miró esperando que continuara. No me hiciste matarlos por ser malvados ni por las vidas que tomaron. Fue porque preocupaban a los antiguos. Temen que los enfrenten y los superen. Como tú mismo acabas de decir, todos le temen a algo. Mundus dudó qué decir, así que solo asintió con la cabeza. Bueno, Mundus, algún día seré yo lo que más teman, y cuando llegue ese día, no quiero que sepan de qué soy capaz. Mundus sintió una profunda rabia recorriéndole todo el cuerpo. ¿Cómo demonios había llegado a esa situación? Diego no dejaba de obtener beneficios, de obligarlo a pactos y tratos. Nunca antes había estado en una posición tan vulnerable. Sintió el impulso de descargar su frustración contra el suelo, de hundir el pie con violencia. Solamente se contuvo para no seguir revelando lo que pasaba en su interior. Está bien. Lo que vea, me lo llevaré a la tumba. Perfecto. Ahora dejemos este horrible planeta muerto. Llévame hacia el próximo asesino de dioses que debo enfrentar. A pesar del peligro inminente, Diego lo miraba con la calma de quien acaba de imponer su voluntad. Pero en esa confianza recién nacida, se gestaba algo mucho más peligroso. La ilusión de control, justo antes de enfrentarse a una prueba más difícil de lo que sabía. Mundus se encargó de dejárselo en claro. Nuestro próximo objetivo realmente es necesario para la armadura, Diego. Sin él, nada de lo que estamos haciendo tendría sentido. La duda se asentó en el pecho de Diego. ¿A qué demonios se refería? Las palabras de Mundus seguían resonando en la cabeza de Diego, incómodas e insistentes. Si Diego fallaba en obtener el cristal, su compañero podría llevarlo hacia otro objetivo. Siempre había alternativas. Mundus nunca se quedaba sin opciones. ¿Qué tenía de único y especial este asesino de dioses? Mundus chasqueó los dedos y la luz blanca los envolvió para llevarlos a su nuevo destino. Al menos no estamos más en el planeta ese, pensó Diego aferrándose a ese pequeño alivio mientras veía un nuevo planeta aparecer a su alrededor. El paisaje era oscuro y opresivo.
Hasta ahora sus batallas habían ocurrido bajo la luz del día, pero aquí la negrura parecía absoluta. No estaba seguro de si se trataba de la noche o de nubes densas que cubrían el cielo, aunque de tanto en tanto un destello violento rasgaba el firmamento. Con la luz que eso generaba, Diego pudo empezar a entender dónde estaba. Sus pies descansaban sobre lo que solo podía describirse como un pilar colosal. Él y Mundus estaban a una altura vertiginosa. Desde allí distinguía enormes lagos, aunque el líquido que los llenaba no parecía ser agua común, sino una sustancia oscura, como la atmósfera del lugar, densa y viscosa. Lo más perturbador era que había más pilares. Surgían del suelo de manera caótica, gigantescos e irregulares. No tenían una forma perfecta, ni su ubicación seguía un patrón evidente. ¿Dónde demonios estamos? Mundus no respondió a la pregunta. Observa a las bestias. ¿Notas que son distintas? Ayudado por la breve e intermitente luz de los rayos, Diego concentró su mirada en el suelo. La fauna allí era abundante y su tamaño era descomunal. Superaban por mucho a cualquier criatura que Diego hubiera enfrentado antes, incluso a aquellas que ya consideraba gigantescas. Son del tamaño de un dragón, murmuró y Mundus asintió. Examinar. Bestias variadas. Origen, planeta Centaur. Nivel, demonio. El impacto fue tan abrupto que casi lo dejó sin aliento. ¿Todas? ¿Todas eran de nivel demonio? Había estado en planetas con una alta concentración de criaturas así, pero aquello superaba cualquier comparación. No había excepciones, no había eslabones débiles. ¿Alguien podría realmente conquistar ese planeta? Bueno, supongo que esto significa que el asesino de dioses que está aquí no es humano. La respuesta ya era evidente incluso para él. La criatura que enfrentarás ha prosperado en este planeta. Un mundo donde la fuerza es una constante, donde los enemigos abundan en todas direcciones, y aún así logró alzarse por encima del resto. Quiero que imagines qué clase de bestia es capaz de lograr algo así. Diego pensó en Karim, que se proclamaba rey de los dragones, un enemigo formidable que no había logrado doblegar. Al asesino le decimos coloso, una criatura tan enorme que cuando se mueve, el planeta entero tiembla bajo su peso. Estas columnas que ves, para él no son nada. Se alza sobre ellas. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era siquiera posible que una bestia fuera tan pesada como para hacer temblar un planeta entero? La idea le resultaba difícil de procesar. Si algo así existía, ¿no debería generar su propia gravedad? Pero nada alteraba el hecho esencial. Eso era lo que tendría que enfrentar. El coloso es una criatura que parece capaz de resistir cualquier cosa. Todos nuestros intentos de ataque terminaron fracasando. Jamás pudimos causarle daño. En algún momento se consideró que yo mismo, o incluso uno de los antiguos, tendríamos que intervenir. Pero entonces, descubrimos algo. Diego lo miró intensamente, esperando que en sus siguientes palabras estuviera la clave para no morir en ese lugar. No puede abandonar el planeta. No posee habilidades para hacerlo. Ni existe vida aquí que pueda ayudarlo a trasladarse. Así que los antiguos tomaron la decisión más simple: esperar a que muriera por causas naturales. El problema es que las bestias fuertes pueden vivir miles y miles de años. Si soy honesto, incluso con toda tu fuerza, será extremadamente difícil que lo derrotes. Tal vez tengas que rendirte, abandonar. Pero si consigues matarlo y obtener su cristal, será el componente más poderoso de toda tu armadura. Diego tragó saliva. Solo tenía una pregunta. Pero, ¿dónde está?
La respuesta llegó sin aviso. El suelo bajo sus pies se movió de manera violenta. Diego sintió como la sacudida lo atravesaba por completo, no solo bajo sus pies, sino en cada músculo, en cada hueso. Conocía de temblores y terremotos, pero esto era diferente. Se sentía como si el aire mismo estuviera vibrando, sacudiéndolo, empujándolo en varias direcciones al mismo tiempo. Y no era el único. Las bestias de abajo también se agitaban. Gritó por sobre el sonido de los sismos. ¿Esto es el coloso moviéndose? ¿Cómo se supone que le dé un golpe si ni siquiera puedo mantenerme quieto? Pero pronto todo acabó. Habían sido solo unos segundos. Los pilares seguían en pie, pero la convulsión en su interior duraba. Debe estar durmiendo. Imagino que solo se movió un poco para cambiar de posición. Hemos llegado en un buen momento. Diego tragó saliva. Se tomó un instante y miró hacia abajo. La idea de descender sin más le parecía una locura. Las bestias de la superficie lo atacarían, y si bien podría luchar contra ellas, lo agotarían. No tardó en distinguir a una criatura alada de proporciones enormes, parecida a una polilla gigantesca. Tenía largas patas articuladas que emergían de su cuerpo como las de una araña, y 2 colmillos frontales que reforzaban su aspecto antinatural. Estaba relativamente cerca. Así se formó un plan en su mente. Extendió las manos. Comenzó a reunir su aura de sangre. La energía roja giró alrededor de sus brazos y la comprimió con precisión, aprovechando la estabilidad del pilar. Al final, 2 lanzas de sangre pura de un rojo intenso tomaron forma. Antes de que Mundus pudiera siquiera preguntarle qué planeaba, Diego ya se había lanzado al aire. Durante la caída arrojó ambas lanzas con toda su fuerza. Las puntas atravesaron a la criatura alada de lado a lado. Perforaron la parte inferior de su cuerpo y el segmento central, dejando intactas la cabeza y las alas. El alarido de dolor fue inmediato. La bestia se agitó intentando elevarse desesperadamente buscando escapar. Pero al crear las lanzas, Diego lo había hecho con una intención muy clara. Nunca estuvieron pensadas para matar a la bestia, sino para algo mucho más preciso: impedir que escapara volando. De todos modos, se elevaba hacia Diego y él, mientras seguía cayendo, reunió sangre alrededor de sus guantes. Abrió las manos curvando los dedos como garras y cayó directamente sobre el cuerpo de la criatura. Clavó sus garras en el centro de la bestia con una fuerza brutal. Ondas de energía roja estallaron desde el punto de impacto, expandiéndose en el aire, girando y entrelazándose como corrientes vivas cargadas de violencia contenida. La bestia quedó temblando, visiblemente debilitada. El contraste lo golpeó con fuerza. Había recorrido un camino largo, demasiado largo desde aquel que alguna vez fue. Jamás habría imaginado que podría reducir a una bestia de rango demonio con apenas 3 golpes, y aún así ni siquiera ese era su objetivo. Deslizándose sobre el cuerpo de la bestia hacia la cabeza, Diego desenfundó sus armas duales y disparó sin pausa. Las balas impactaron en las alas, en las patas, en distintas partes del cuerpo, desgarrando, perforando, castigando, pero siempre evitando los puntos vitales. Cuando la bestia finalmente parecía lo suficientemente debilitada, Diego llegó al cuello y activó su sombra. Esta se expandió y envolvió a la criatura por unos segundos, devorando su silueta. Al disiparse, algo había cambiado. Las lanzas que antes atravesaban su cuerpo ya no estaban. Sus ojos se veían más oscuros y apagados. Una neblina oscura se desprendía lentamente de su figura. Infección de sombra exitosa. Diego no iba a desperdiciar el viaje a un planeta como ese. La guerra inminente exigía recursos, y él ya contaba con varias bestias bajo su control, incluidas 3 de nivel demonio. Pero allí había muchas más. Si lograba capturar suficientes, podrían enfrentarse incluso a los Dalkis de 5 o más púas. Mundus observaba todo desde el pilar. Estaba impresionado, pero no lo dejaba ver. Diego finalmente pegó un salto para volver a su lado. ¿No deberías conservar tu energía para el coloso, en lugar de desperdiciarla luchando contra estas bestias? Diego no se inmutó. Esto es parte de mi plan para derribar al coloso. No te preocupes. Haré esto lo más rápido posible.
Entonces volvió a usar su sombra. Otra figura emergió. Era la bestia de cornamenta doble que había enfrentado en el asentamiento. Diego la miró intensamente, hablando sin palabras pero dando una orden clara. A Mundus le pareció ver que la criatura asentía, para luego moverse en el aire y colocarse junto a la polilla infectada. Al hacerlo, su cuerpo comenzó a brillar con una luz azul intensa. La energía fluyó de una a otra envolviéndolas. Las heridas de la polilla comenzaron a cerrarse. La carne se regeneraba ante sus ojos. Poco a poco la bestia se irguió. Sus alas se movieron con más fuerza, incluso superando la de antes. Con una sonrisa contenida, Diego le dijo: «Bien, con estas dos, vamos por la siguiente». Mundus permaneció en silencio. Diego no solo estaba derrotando bestias de nivel demonio, las estaba dominando, formando un ejército ante sus ojos. Con cada criatura que caía bajo su control, la siguiente ofrecía menos resistencia. Los infectados recién creados no se detenían. Se sumaban a la caza con una obediencia silenciosa, avanzando sin vacilaciones, ampliando paso a paso el dominio de Diego sobre el territorio, imparable y creciente. Sin poder evitarlo, a Mundus todo eso le recordó a Primo Immortus. Su poder provenía de la sangre, de su capacidad para crear demonios, incluso entidades al nivel de los asesinos de dioses. Era esa habilidad lo que había aterrorizado a los antiguos, la posibilidad de que alguien pudiera forjar su propio ejército. Y ahora se encontraba con todo eso. ¿Este es el secreto que quería que guardara? ¿Sabía que esto es exactamente lo que los antiguos temen?